Colombia no existe en el Código Penal una disposición que consagre una prohibición por practicar la brujería. En el año 1450 se da inicio a la cacería de brujas por orden del papado. En un inicio los padres de la iglesia se mostraron escépticos sobre la realidad de la brujería. Si bien la creencia en la hechicería es un viejo fenómeno universal, es con el cristianismo que se inicia la persecución de las artes de las brujas como algo maligno, y aparece el término brujería demoníaca. Hasta ese momento los magos y brujos habían existido en toda Europa, en Asia y en África sin ser perseguidos, pues su magia era considerada blanca y no una herejía. Ya en el año 429 esto cambia y el Código Teodosiano proclama por primera vez en la historia una ley en contra del ejercicio de la magia, y para la segunda mitad del siglo XIII la percepción de la brujería ya había cambiado, a causa de la difusión de textos secretos y la idea de ciertos clérigos afirmando que los cristianos a veces dejaban que el diablo se apoderara de ellos. Así la visión de la brujería cambia de una superstición a creer que quienes la practican lo que buscaban es establecer pactos con el diablo. En 1275 se documenta el primer caso de quema de brujas en Toulouse. El inquisidor Hugo Baniol condenó a una mujer enajenada mental a la hoguera luego de que ésta confesara haber procreado un monstruo con un demonio. La persecución contra la brujería se realizaba, al contrario que en el caso de la Inquisición, por juzgados civiles y en muchos casos por denuncias populares. El proceso se hacía mediante el siguiente sistema: acusación, detención, interrogatorio, pruebas a las brujas, confesión, condena y ajusticiamiento. En la práctica era tan difícil probar la inocencia de uno, ya que para la acusación solo bastaba la sospecha. No eran necesarias pruebas, no había opción a defensa y las confesiones eran hechas bajo tortura. Así, miles de mujeres y hombres fueron torturados, quemados en hogueras, ahorcados y muy probablemente condenados a muerte por el miedo, por rencillas personales con algún vecino o por tener una mente demasiado abierta para la época en la que vivían. Finalmente triunfa la razón y gracias a las críticas del pastor protestante Anton Pretorius, predicador en la corte del príncipe Bernstein, se comprometió en 1597 con la causa de las brujas y abogó por su liberación. Él atacó de tal forma a los torturadores que paralizó el proceso y la última presa que seguía viva fue liberada. Este es el único caso documentado en el que un religioso haya conseguido paralizar un proceso y la tortura a una bruja. Así, la presión de varias personalidades de la época que se sumaron en contra de esta tenaz práctica hizo tan escasos los casos de juicios por brujería que finalmente desaparecieron. Los Guardianes presentan sortilegios y creencias religiosas. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, amables televidentes. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes han sido víctimas de la brujería? ¿O conocen a personas que lo hayan sido? Pues bien, en el siguiente programa vamos a analizar esos vacíos jurídicos y las implicaciones legales que tienen las personas que practican la brujería en nuestro país. Y a través del testimonio de un denominado brujo, ahondaremos en los detalles del bien y del mal. La legislación colombiana no contempla la brujería, los hechizos y los ritos como un delito. Por el contrario, nos encontramos ante una sociedad permisiva e inquieta que encuentra en la brujería la solución a sus problemas. Mira, yo visité varias personas, gasté muchísimo dinero. Yo empecé a hacer rituales que me decían los brujos para que mi esposo volviera. Hay personas que utilizan este tipo de amarres para conseguir su pareja, su media naranja, y lo hacen de una manera normal, tranquila y sincera. Pero hay otras personas, como conocemos que estamos en un mundo donde existe más la maldad que la propia caridad, utilizan este tipo de técnicas a través de magias negras. La gente pregunta mucho los amarres para ligar, para atraer a la persona pues, que quieren y que se les fue.
Esa es una pareja en vela, sirve para, depende del color. Si es el rojo, sirve para el amor, se colocan frente a frente y se les hace el ritual. Si es para alejar, se colocan las negras, si es para salud, se colocan las verdes. Depende del color, se va utilizando. Para liberación en pareja o solamente la mujer. Una amiga me llevó donde una mujer y me dijo que pues para que volviera mi esposo a las malas yo debía hacerle magia negra. Yo fui a este lugar, llegué, esta señora me pidió dinero y empezó a rezar con velas negras. Después se fumó un tabaco y yo me fui tranquila para mi casa. Esos amarres no los manejamos nosotros, pero se les da como unas bases a ellos para que ellos lo manejen desde la casa, desde donde estén. La religiosidad popular debe ser valorada, acompañada y orientada. También sabemos que se puede distorsionar y por supuesto cuando no se cuida, la religiosidad popular puede incluso caer en lo irracional y en lo externo. Y lo externo es desvincular la fe de la vida y eso no lo podemos, permitir. Aquí trabajamos lo que es el Feng Shui, lo que es lo católico y lo que es esoterismo. Feng Shui lo manejamos como es lo del año del mico, el año de la cabra, dependiendo de eso, que las esferas facetadas, todo eso se maneja para el Feng Shui. En lo católico pues son las imágenes como son la del Carmen, la María Auxiliadora, y en lo esoterismo ya trabajamos son José Gregorio, Guaycapuro, son imágenes que la gente usa, son santeros, compran la imagen para invocarlos o trabajar con ellos. Por otro lado, los hechizos siempre están relacionados con la oración, a pesar que nuestro país pertenece al Sagrado Corazón y en su gran mayoría las familias profesan la religión católica. Todo lo que ayude y aporte al proyecto del reino de Jesucristo es bienvenido. Y todo lo que lo oscurezca o lo tergiverse, pues no debe ser creído. Yo no estoy pecando, porque cuando yo realizo trabajos, siempre los trabajos míos son con magia blanca, con magia buena, ayudando a la gente a superar trances difíciles económicos, situaciones de enfermedad, buena suerte, fortuna, éxito, dicha, prosperidad, que es a donde yo conduzco a mis pacientes. Es sorprendente cómo una persona cambia sus hábitos y comportamientos gracias al dogma. Además, son comunes aquellas acciones fuera de la racionalidad que realizan las personas para pedir un favor a un santo. Encontramos rituales más triviales, hervir y rezar las balas de un arma, autoflagelarse, entre muchos otros. Bueno, el tema de la brujería es tan común como antiguo. De hecho, existe conocimiento de que desde la Edad Media las personas ya empezaban a buscar en el pensamiento mágico todas las explicaciones a los problemas que venían teniendo y que no podían solucionar por sí mismos. La maldad existe de que el hombre es hombre. Si usted se remonta a épocas antiguas, usted puede observar que habían brujos, habían hechiceros, habían pitonisas que las quemaban en las piras, en asuntos de fuego, cuando las descubrían. Entonces la maldad ha existido siempre. En la antigüedad, algunas prácticas mágicas y el cristianismo iban de la mano. La astrología y la alquimia eran consideradas actividades normales, pero hubo una persecución rotunda a las brujas, a pesar de utilizar la brujería en casos que garantizaban su propio beneficio. Estas prácticas son distorsiones y perjudican el corazón del hombre porque lo hacen pensar en el mal y no en el bien. A mí me han hecho brujería y por cosas de la vida también a la persona que más amaba en el mundo, ella fue víctima y falleció por culpa de la brujería. Existe a través de la magia negra bebedizos, entongamientos, maleficios, sortilegios que acaban y destruyen a una persona a través de lo que se llama conjuros de agonía. Dentro de la cultura, en este caso la cultura colombiana, existen muchas creencias y mitos urbanos. Entonces, cuando las personas empiezan a sugestionarse, a pensar que
es un día malo porque se levantó con el pie izquierdo, o porque pasó por debajo de una escalera, o porque todo lo que le sucede o todo lo que pasa en el ambiente está en contra de él mismo, empieza a dar explicaciones irreales a lo que está pasando. Entonces empiezan a sugestionar pensando que probablemente les están haciendo brujería, o si la pareja lo deja de querer es porque hay otra persona que está interviniendo de manera mágica para que esa persona lo deje de querer. Entonces es algo muy común que se da en la sociedad colombiana, pero está basado en irreales. La brujería ofrece una ayuda rápida y ágil a los problemas de los hombres, y según los hermanos, como se autodenominan, estos garantizan los resultados de todos los trabajos que se les encomiendan. Las razones por las cuales las personas recurren a los brujos son muy diversas, y entre ellas se encuentran hacer daño a quien se odia, atraer la pasión de alguien, invocar los muertos, suscitar calamidades contra enemigos, resolver un problema que se ha convertido en una obsesión, conseguir dinero, fama y poder. Como vemos, la brujería no tiene límites y al parecer sus practicantes tampoco. En el corazón de Bogotá nos encontramos con múltiples oficinas que ofrecen entre sus servicios trabajos de hechicería. Nos hemos infiltrado en una de estas oficinas que ofrecen trabajos de hechicería y esto fue lo que encontramos. Yo mandándolo a pedir, casi siempre me cobran entre 200 a 230. Buenas tardes. Oficina 208. Gracias. Aparte de que hay otra persona metiendo esa relación por parte de él. En ese momento no quiere como que discutir contigo ni nada. ¿Me entiendes? ¿Tú quieres volver con él? Sí. Pero toca trabajar fuertemente. ¿Me entiendes? ¿Qué se hace ahí? Es un trabajo de regreso y liberamiento. Regresarlo a ti, ligarlo, tú haces mental sexualmente y dominarlo. Mira, yo únicamente lo que te pido es lo del material para el trabajo. ¿Me entiendes? ¿Qué material necesitas? Necesitas velones, reglas, todo lo que yo utilizo para trabajar. ¿Cuánto sale más o menos ese material? O sea, yo mandándolo a pedir, casi siempre me cobran entre 200 a 230 ese material. Si tú lo traes, pues te sale un poquito más caro porque también nos han apreciado ahorita. En algunos de estos consultorios encontramos a varios personajes que ofrecen publicidad a través de volantes que se entregan en la vía pública, evidenciando una gran variedad de chamanes, pero aunque aparecen con razón social diferente, comparten la misma dirección, oficina y hasta los mismos números telefónicos. Además, en estos consultorios se cobran grandes sumas de dinero, argumentando que solo se cobra el costo de materiales y el pago del trabajo solicitado se realizará al ver los resultados. Hay personas que dicen saber, conocer, se anuncian por los diferentes medios y cuando usted va y los visita, como se dice en el argot del pueblo, le salen con un chorro de babas. Lo hacen de manera disfrazada con una razón social completamente diferente al hecho de practicar la brujería. Como por ejemplo, algunos lugares donde venden eventos esotéricos, donde se presta la atención, por ejemplo, médica a nivel naturista, entre otras modalidades, pero como tal está prohibido en Colombia que se tenga un establecimiento comercial para la práctica exclusiva de la brujería. No existe en Colombia una normativa que permita eso. Existen algunas patologías en salud mental en las que el hombre se vuelve más vulnerable a asistir a este tipo de prácticas como la brujería, la hechicería, la masonería. Por ejemplo, las personas que sufren de paranoia. Estas personas son altamente sugestionables. Eso significa que los líderes de este tipo de prácticas pueden manipular fácilmente la mente de estas personas para hacerles creer que sí existe algún éxito en los ejercicios que ellos practican para poder solucionar sus problemas. Todo este tipo de patologías hacen a las personas más vulnerables y hacen que sean más sensibles a caer en el tipo de prácticas en las que se estimula básicamente el pensamiento mágico. Una semana después él estaba a mi lado, se quedó sin trabajo y
todo el tiempo estaba angustiado. Yo realmente me asusté muchísimo porque pues la bruja me había dicho que era muy posible que él pudiera morir, y pues ya que los amarres siempre terminaban mal, arruinando muchas veces la vida de las personas a las cuales se les realiza esto. Existe la magia blanca, que es la que nosotros practicamos. Es decir, hacerle bien a las personas. Existe la contraparte nuestra, que es la maldad. Y hay personas que a través de ritos embrujantes utilizan muchas cosas, vea, utilizan asuntos vegetales, asuntos minerales, asuntos químicos para dañar, para asolar y para arruinar a las personas. Yo perdí a mi mamá por culpa de eso, por el tema de la brujería. Tocó buscar ayuda, me ayudaron, y llegó una persona a mirar que era efectivamente lo que tenía y eso. Y cuando me sacó las cosas que tenía yo en mi cuarto por cada muñecos y todo eso, tocó quemarlo porque cada vez que abrían un muñeco había una cosa diferente de brujería. La sacaba yo misma y encontraba huesos de muerto. Después de que me sacaron todo lo de la casa, tuvimos que ir a sacar las cosas de un cementerio. Y cuando fuimos a sacarlo, el entierro que estaba en una tumba, cuando lo fuimos a sacar, yo me tuve que arrodillar y rezar. Y en el momento en el que yo estaba rezando, los gusanos se me subían y se me olvidaba, yo no podía rezar, se me olvidaban las cosas, se me olvidaba el Padre Nuestro. Los que creen en el espíritu dicen o decimos que se pueden hacer pactos espirituales para mejorar la situación económica, para curar la salud, etc. Pero básicamente se está utilizando esto como más que brujería para explotar a la gente, para cobrarle a la gente, digamos, esos desarrollos mentales que pueda tener una persona, que pueda adquirir espiritualmente, y le cobran a esa persona hasta que la pueden dejar en la calle, ¿no? La persona por fe cree en esto por ignorancia y comete también actos en contra de él mismo y en contra de los demás por esas creencias en la brujería. Pues yo he estado metido en brujería cuando fui joven y puedo dar testimonio de las brujas que trabajan en la parte con tabaco, la lectura del tabaco, las lecturas que hacen del tarot, de las cartas, el futuro. El futuro, ya con mi edad, me he dado cuenta y con los estudios que tengo, que más que todo se sugestiona a uno con lo que le dicen, y precisamente uno se esclaviza de lo que le dicen y llega a cometer muchas cosas porque le dicen que tal cosa le puede suceder si no hace esto, entonces uno lo hace para que no le suceda nada malo, y resulta que eso lo está a uno esclavizando, lo está
enfermando, lo está psicológicamente, ¿verdad? Bueno, el mundo contemporáneo exige que todos nos preparemos de la mejor manera y los sacerdotes mucho más para que podamos con seriedad hablar a las personas y acompañarlas y orientarlas hasta donde se pueda. Estas realidades que tú mencionas son distorsiones porque Dios siempre es el bien y nada podemos hacer en contra del Dios. Lo que hay que hacer es orientar a las personas para que se den cuenta que la fe debe estar puesta en Jesucristo, en el bien, en la bondad y no en todo lo contrario. Bueno, te recomiendo que agarres un papelito blanco nuevo, no vayan a agarrar un pedazo de un papel por ahí viejo y nomás se agarren, no, aquí a la brujería se le toma con respeto para que la magia tenga el poder que necesita. Yo esto lo he subido porque me lo están pidiendo por privado que quieren que suba un vídeo de esto, pero yo aconsejo no hacerlo porque esto es magia negra. Vamos a hacer un hechizo para hundir a una persona. Vamos a utilizar una vela, una fotografía, una cuerda, una piedra, papel transparente y flores artificiales. Obtener todo tipo de información está al alcance de cualquier persona que tenga una computadora con internet a la mano. En YouTube nos encontramos con decenas y quizás cientos de videos que explican diversos métodos para ligar al ser amado, para obtener dinero, para destruir a una persona. Encontramos también muchas páginas que ofrecen al visitante consultas sobre temas esotéricos, así como tutoriales paso a paso para realizar rituales, hechizos, amarres amorosos, bebedizos, formas de matar a una persona con magia negra, en fin. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es posible demostrar legalmente que alguien murió a causa de la brujería? No es fácil. La única forma es que haya una relación de causalidad entre la muerte de esa persona y la ingestión de algún elemento, de alguna sustancia que le haya sido proporcionada por la persona que tenía interés en causarle el daño y el brujo que lo suministró. Al haberse encontrado de pronto en una necropsia alguna huella, alguna sustancia en el cuerpo de esta persona que dictamine que esa fue la causa de su muerte, podríamos de alguna manera, por la relación de causalidad que existiría, en poderlo judicializar como coautor de ese delito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica en su artículo número 18 que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Después de realizar esta investigación sobre amarres, sortilegios y creencias religiosas, podemos concluir que estas prácticas no son nada favorables. En sus manos está la decisión, pero recuerde que su derecho jamás puede ser utilizado para atentar contra la vida de otra persona. Los invitamos para el próximo sábado, 7 de la noche por Cable Noticias, un capítulo más de Los Guardianes. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, amables televidentes. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes han sido víctimas de la brujería? ¿O conocen a personas que lo hayan sido? Pues bien, en el siguiente programa vamos a analizar esos vacíos jurídicos y las implicaciones legales que tienen las personas que practican la brujería en nuestro país. Y a través del testimonio de un denominado brujo, ahondaremos en los detalles del bien y del mal. La legislación colombiana no contempla la brujería, los hechizos y los ritos como un delito.
Colombia no existe en el Código Penal una disposición que consagre una prohibición por practicar la brujería. En el año 1450 se da inicio a la cacería de brujas por orden del papado. En un inicio los padres de la iglesia se mostraron escépticos sobre la realidad de la brujería. Si bien la creencia en la hechicería es un viejo fenómeno universal, es con el cristianismo que se inicia la persecución de las artes de las brujas como algo maligno, y aparece el término brujería demoníaca. Hasta ese momento los magos y brujos habían existido en toda Europa, en Asia y en África sin ser perseguidos, pues su magia era considerada blanca y no una herejía. Ya en el año 429 esto cambia y el Código Teodosiano proclama por primera vez en la historia una ley en contra del ejercicio de la magia, y para la segunda mitad del siglo XIII la percepción de la brujería ya había cambiado, a causa de la difusión de textos secretos y la idea de ciertos clérigos afirmando que los cristianos a veces dejaban que el diablo se apoderara de ellos. Así la visión de la brujería cambia de una superstición a creer que quienes la practican lo que buscaban es establecer pactos con el diablo. En 1275 se documenta el primer caso de quema de brujas en Toulouse. El inquisidor Hugo Baniol condenó a una mujer enajenada mental a la hoguera luego de que ésta confesara haber procreado un monstruo con un demonio. La persecución contra la brujería se realizaba, al contrario que en el caso de la Inquisición, por juzgados civiles y en muchos casos por denuncias populares. El proceso se hacía mediante el siguiente sistema: acusación, detención, interrogatorio, pruebas a las brujas, confesión, condena y ajusticiamiento. En la práctica era tan difícil probar la inocencia de uno, ya que para la acusación solo bastaba la sospecha. No eran necesarias pruebas, no había opción a defensa y las confesiones eran hechas bajo tortura. Así, miles de mujeres y hombres fueron torturados, quemados en hogueras, ahorcados y muy probablemente condenados a muerte por el miedo, por rencillas personales con algún vecino o por tener una mente demasiado abierta para la época en la que vivían. Finalmente triunfa la razón y gracias a las críticas del pastor protestante Anton Pretorius, predicador en la corte del príncipe Humberstein, se comprometió en 1597 con la causa de las brujas y abogó por su liberación. Él atacó de tal forma a los torturadores que paralizó el proceso y la última presa que seguía viva fue liberada. Este es el único caso documentado en el que un religioso haya conseguido paralizar un proceso y la tortura a una bruja. Así, la presión de varias personalidades de la época que se sumaron en contra de esta tenaz práctica hizo tan escasos los casos de juicios por brujería que finalmente desaparecieron. Los Guardianes presenta sortilegios y creencias religiosas.